Paz y gozo, amados hermanos. Desde ya vamos a nuestras Biblias. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y hoy estaremos dando la lección de este capítulo bastante controversial, muy interesante. Venimos recorriendo ya 11 capítulos. Y bueno, hoy vamos a estar desarrollando el 12, que está conectado con el 13, con el 14. Pero bueno, vamos a hoy solo estar tocando el 12. Nos vamos a estar centrando en el 12. El 12, como hemos podido venir viendo en toda la epístola desde el capítulo 1, el apóstol había recibido preguntas y realmente le habían escrito con respecto a situaciones que estaban sucediendo en la comunidad de Corintios. Tales situaciones, pues, él se ha venido enterando por medio de la misma comunidad. Para poner un ejemplo, podemos ver que en el capítulo 1 se recuerdan que por medio de los de Chloe, él se había enterado que habían divisiones. Y ese fue el tema que tocamos acerca de los maestros, las divisiones que habían por el tema de los líderes. Esto lo pudimos estar desarrollando en el 1, en el 2, en el 3, ¿verdad? Y a mí me hicieron una pregunta sobre quiénes eran los de Chloe. Bueno, también la estuve respondiendo. Y eran una familia que se había convertido y que pertenecían a la comunidad de Corintios. Eso es lo que hasta ahora nos enseña la palabra. Más allá no tenemos ninguna otra información, solamente que era una familia convertida y ellos pues habían escrito al apóstol Pablo con respecto a esas situaciones que estaban allí. El apóstol Pablo se había enterado por medio de ellos lo que estaba sucediendo. También más adelante pudimos ver, así como hemos venido también viendo la serie de problemáticas que han habido, como las divisiones, inmoralidad, se excusaban de la inmoralidad, comida sacrificada a ídolos. Vemos que en el capítulo 7, si tienen Biblia, sigan la lectura, por favor, para que no se pierdan en lo que estamos conversando. Si vemos en 1 de Corintios, en el capítulo 7, y aquí estamos en vivo con Biblia en mano, mis hermanos. Todos tienen que tener Biblia en mano, porque si no, no van a entender. Si no, la información se va a perder. Y lo importante acá es que la iglesia sea edificada. Lo importante acá es que todos podamos recibir esa semilla en nuestro corazón. Y la única forma de que nosotros podamos recibirla es leyendo la palabra y escudriñándola, viendo si realmente es así, para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. En el capítulo 7 vemos que comienza el versículo 1 diciendo: en cuanto a las cosas que me escribiste. Fíjense que voy haciéndolo así, resumido, porque no me voy a enfocar, porque va a hacer más tiempo, ¿no? Y este capítulo 12 es un poquito largo. En cuanto a las cosas que me escribiste, buenos le sería al hombre no tocar mujer. Eso lo vimos en el capítulo 7, que va a hablar sobre el tema del matrimonio. Ahora, si podemos ver, los corintios allí le habían escrito a Pablo con ese respecto a ese tema también, así como los de Chloe. Y si seguimos en el capítulo 8, vemos que también siguen escribiendo, pero ahora con otro tema, o sea, otra pregunta. Y dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, en otras traducciones podemos ver, en cuanto a lo que me escribiste, a los sacrificados a los ídolos, vemos que hay otra pregunta, pero en este punto con los sacrificados a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento y así, eso también lo estuvimos viendo en el capítulo 8. Ahora, en el capítulo 12, vamos todos al capítulo 12, que es el punto de hoy. En el capítulo 12 también hay un tema que los corintios están preguntando a Pablo, y es el tema de la operación de los dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar tocando hoy. Vamos a estar desarrollando este capítulo completamente para poder entenderlo como la palabra nos lo enseña.
que sea el Espíritu Santo ayudándonos a discernir y a entender. Vamos desde ya, capítulo 12, verso 1. Estaré leyendo otra vez Reina Valera y alternando con diferentes traducciones, de entre ellos PDT, para pues esclarecer un poco más los pasajes. Todos tenemos Biblia. Bueno, vamos desde ya a la lectura. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Voy a estar leyendo en PDT estos dos versículos. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Y es lo primero que está mostrando el apóstol Pablo en el versículo 1. Quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. O sea, que nosotros vamos a poder entender acá, en este capítulo 12, de qué se tratan los dones espirituales. Eso es el estudio de hoy y eso es lo que debemos recibir hoy. Versículo 2. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes, que es lo que está diciendo la Reina Valera con respecto a gentiles. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, no eran creyentes, se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos, que es lo que dice en la Reina Valera, como se os llevaba a los ídolos mudos. Ok. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Voy a leerlo en la otra versión. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Esos 3 versículos están totalmente claros allí, ¿verdad? Están totalmente claros allí. ¿Y qué estamos viendo desde ya, desde el inicio, en estos 3 versículos? Desde ya, Pablo vuelve a tratar con el tema de la idolatría. Recuerden que venimos desarrollando también una problemática, y es importante que la tengamos presente siempre. Por ejemplo, en el capítulo 11, ¿qué pudimos ver? Que habían algunos corintios que eran ricos, que abusaban de la Santa Cena, porque ellos marginalizaban a los pobres, a los cristianos pobres. Y Pablo pues nos da un modelo dentro de la iglesia, cómo debemos abordar pues todo lo que es el orden con respecto al significado de la Santa Cena, para que se pueda entender y haya pues esa unidad. Jesús dio su cuerpo y sangre para la iglesia, así que no la desprecien. Esa era la solución que nos daba el apóstol Pablo. Nosotros proclamábamos su muerte cuando celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Hasta que Él vuelva. Y nosotros debemos entender ese sacrificio que es el centro de la adoración, para poder tener ese sentir de que es un cuerpo, de que es en unidad y que no puede ser individual. ¿Ven? Ahora, como vimos ese problema, ahora aquí en el capítulo 12 también vamos a ver otro. ¿Ves? Vamos a ver otro problema. Y es lo que vamos a desarrollar acá, y tenemos que tenerlo siempre presente. Hay muchos problemas que se han venido viendo desde el capítulo 1 al 11. Ahora vamos a ver otro más acá. Pero fíjense que en estos 3 versículos el apóstol se está enfatizando y vuelve a tratar el tema de la idolatría. Imagínense ustedes que pues, o sea, lo arraigado que estaba ese problema, ¿verdad? En los corintios, que Pablo lo vuelve a tratar.
lo vuelve a tratar, porque él lo ha venido tratando ya en varios capítulos, pero lo vuelve a tratar en este capítulo 12, cuando va a hablar ahora de los dones. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, porque dice que hay un ejercicio, ¿verdad?, espiritual, y lo contrasta con el seguir a ídolos mudos, que eso es pagano, pagano. Y dice que, bueno, también que hay palabras que del Espíritu que exaltan a Jesús. Amén. Entonces, cuando él dice que ídolos mudos, bueno, son ídolos que estaban dentro de la comunidad de los corintios, que no podían hablar, obviamente, porque eran proyecciones, son proyecciones del ser humano, proyecciones que vienen a través del miedo, de la desesperanza, del deseo, o también puede ser de la cultura, de la cultura. Entonces, una también de las cosas que aclara el apóstol es que cuando pues un corintio o cuando algún hermano afirmaba estar hablando por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sin embargo también proclama alguna maldición sobre Jesús, esto representaba un peligro para la congregación, ¿okay? Un peligro para la congregación. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Ya vamos por el capítulo 3, perdón, versículo 3, y vemos que está claro hasta aquí. Amén. Vamos ahora a ir al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu, Él es el mismo. Una de las cosas que hay que entender, ¿ves? Hay pues una comprensión de que la voz del Espíritu es a través de los dones, ¿verdad? Y pues es el mismo Espíritu. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Es el mismo. Y aquí estamos viendo pues parte de lo que es esa obra del Dios Trino. Del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí estamos viendo claramente que no es el tema de hoy, pero estamos viendo pues esa obra o la comprensión de la obra de Dios a través de los dones, obrando en 3 personas. Amén. 3 personas. Seguimos leyendo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, uno, ¿verdad? A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, estamos viendo claramente, pues, que hay, Pablo está revisando, pues, todos los dones dados para el bien de todo el cuerpo, y que podemos ver que en Corintios tenían la habilidad, esa habilidad sobrenatural del Espíritu Santo, obviamente, para poder hablar conforme a los dones. Por ejemplo, sabiduría de Dios. Porque vemos que el apóstol Pablo lo comienza diciendo. Sabiduría de Dios. Entonces, ahora, ¿para qué fueron dadas estas variedades?
como lo estamos diciendo, que es la obra del Dios Trino, para que fueron dadas estas variedades de dones. Primeramente para el servicio, a través de y para la iglesia. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Fueron dadas para que se usen en diversas formas de servicio, ¿verdad? A través de la iglesia y para la iglesia. Eso es importante que lo tengamos presente, mi hermano, mi hermano. O sea, es como un empoderamiento para el servicio por un solo Dios, por un solo Dios. Es un solo Dios obrando, un solo Dios obrando. Ahora, estas variedades fueron dadas para el beneficio de todos, no para el individuo particular. Fueron dadas para su uso en favor de los miembros de la congregación y no para la exaltación personal. Tenemos que tener eso claro. Por eso es que el apóstol está hablando, pues, a otro, porque ya lo vamos a ir entendiendo, pero eso tiene un significado. Ahora, vemos que en Corintios, obviamente hay habilidades sobrenaturales del Espíritu Santo, de acuerdo a los dones, porque el apóstol lo está explicando. Primeramente está haciendo como una revisión de todos estos dones dados. Ahora, Pablo enseña que comienza con el don de la sabiduría. Y por lo menos Pablo aquí no está explicando cómo se expresó este don, pero él está hablando, por lo menos con respecto a él, de su persona, que él habló la sabiduría de Cristo. ¿Pero para qué? Para exaltar el señorío de Cristo. Eso es lo que es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Hay un punto, pues, que van a haber puntos acá que no, o sea, que quizás no vamos a comprender del todo, pero vamos a tratar de comprender lo que está escrito. No vamos a especular absolutamente nada, sino vamos a basarnos en lo que está escrito para poder discernir conforme a todo lo que está sucediendo en este tiempo, lo que vino sucediendo en el tiempo antiguo, y bueno, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a poder entender, a discernir y a caminar conforme a la verdad de Dios. Ok, este tema es un poquito controversial, hay muchísimas teorías que giran, pues que caminan unas para acá, unas para allá, pero enfoquémonos en lo que la palabra dice. Ok, vemos que esta sabiduría es la sabiduría de Cristo. La sabiduría es la sabiduría de Cristo, y la sabiduría de Cristo solo es para exaltar el señorío de Cristo. Es lo que podemos ver, pues, en el versículo 3. Y vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, obviamente porque exalta el señorío de Cristo. No puede hablar maldiciones acerca de Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que está aclarando. O sea, exalta el señorío de Cristo, lo llama Señor precisamente por esa sabiduría que le ha dado, pues, o sea, a través de este don. No está hablando, cuando dice sabiduría, no está hablando de sabiduría del mundo. No está hablando de sabiduría del mundo, está hablando de sabiduría que viene del Espíritu. Eso también tenemos que entenderlo claramente allí. Ok, ahora, de manera similar, también tenemos relacionado el conocimiento, ¿verdad? Que es acerca de Dios. El don de hablar en conocimiento, acerca de, pues, el conocimiento acerca de Dios. ¿Para qué es este don? ¿Para qué es este don? Por lo menos me voy a ir un momento a capítulo 8 y vamos a hablar, vamos a ver en el capítulo 8 que dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no nos vamos a ir en contexto, vamos solamente a tomar palabras de aquí. Y estamos viendo que dice conocimiento, y por eso nos vamos a basar acá. Hay un don también, que es del conocimiento, ¿verdad? O sea, con un conocimiento relacionado a la persona de Dios. Pero ¿para qué es este conocimiento? Ok, bueno, es para
el bien de los hermanos, es para el bien de la congregación. Por eso es que dice que en este punto del capítulo 8, o sea, no ayudaba porque envanecía, porque el conocimiento que ellos estaban usando envanecía a los débiles de conciencia. Entonces, por eso es que ese don de conocimiento es para el bien de todos en lugar de envanecer. Y es un punto que también tenemos que aprender de acuerdo a lo que estamos estudiando. O sea, si tenemos un don de conocimiento, ese don no es para envanecer a los débiles, es para el bien, para la ayuda, para la edificación. Amén. Todos los creyentes deben buscar la sabiduría espiritual. Eso nos enseña muchos pasajes de la Biblia. Todos. Y todos también debemos crecer, obviamente, en el conocimiento de Dios. Por lo menos vamos a leer rápidamente Colosenses. Vamos a ver un momento Colosenses rápidamente. Colosenses. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 10. Solamente para ver lo que nos dice la palabra en esta epístola de Colosenses. Capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que dice: y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andéis como es digno, para que llevemos fruto. Eso es algo natural que todo creyente debe anhelar buscar sabiduría y también crecer en conocimiento. Hasta ahora vamos por 2 puntos, ¿verdad? Sabiduría y conocimiento. Todos los creyentes obviamente debemos de vivir por fe. Todos los creyentes debemos de vivir por fe. Y de esto es que se está tratando la fe. De esto se está tratando la fe. ¿Sí se está entendiendo hasta acá? Hasta acá se está entendiendo que seguimos. ¿Qué está expresando? O sea, ¿qué expresión da el Espíritu Santo? Da expresión, de acuerdo al don, sabiduría a uno y conocimiento a otro. Es lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? ¿Cierto? Porque no es que todos tenemos el mismo don. Y por aquí va a empezar a radicar este problema que estaba sucediendo acá. O sea, el Espíritu Santo da a uno sabiduría, a otro conocimiento, a otro el poder de confiar cuando la fe quizás ha llegado a un límite, por decirlo así. También poder para sanidades, que es lo que nos está dando la palabra, ¿verdad? Y como este punto controversial, poder para sanidades, bueno, eso lo podemos ver a través de toda la escritura, cuando los discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos y también Pablo tenían esa capacidad de curar enfermedades, parálisis, ceguera, sordera, personas mudas. Ellos tenían esa capacidad de sanidad. Y eso ha sido muy controversial para este tiempo, porque pues para muchos esos dones cesaron, para muchos esos dones continúan. Yo no voy a profundizar ahorita en ese punto, pero vamos a seguir desarrollando el tema. La cosa es que sí hay, obviamente, un don de sanidad, es evidente que sí lo hay, porque es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el ayer, hoy, por los siglos de los siglos, porque es Dios. No podemos decir que cesaron con respecto a que ya no existen, porque obviamente si no estuviésemos hablando de herejía. Si el Espíritu Santo existe, los dones existen. Pero hay un punto que tenemos que discernir, que cómo se maneja eso. ¿Cómo se maneja eso? Porque estamos viendo que en la palabra los 12 discípulos, a través de lo que nos narra la palabra, los 12 discípulos y Pablo tenían la capacidad de curar enfermedades, parálisis, ceguera, sordera y mudez. Y eso tiene un significado bíblico también. No lo podemos tomar
de que ellos tenían esas capacidades solo para pues usarlas de acuerdo a sus deseos. No, no. Y eso es un tema que se ha malinterpretado muchísimo en estos tiempos. Hay una visión especial, específica con respecto a este don que era muy, muchos querían, pues realmente, era muy ambiciado, vamos a decirlo así. Muchos querían ese don por el tema de que era como un poder sobrenatural. O sea, a veces hasta era sin signo de idolatría por respecto a eso. Pero bueno, lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Ahora, el punto aquí es que los corintios poseían uno o más dones del Espíritu, que, bueno, obviamente les permitían, el punto especial era la edificación de la iglesia, o sea, mantener firme la iglesia. Amén, vamos a seguir leyendo, ya estamos por el 10, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ok, aquí vemos que el apóstol, a través de la revisión de estos dones, empieza una analogía y usa obviamente el cuerpo para expresar esta analogía. Ok. Hay un don específico, ¿verdad? Que es el don de profecía. Hay un don específico que es el don de profecía. El don de profecía, o sea, no se comprende aquí, porque aquí hay solamente una revisión. Por eso es que estamos diciendo que el capítulo 13, capítulo 14 nos va a ir revelando un poco más todo esto. Eso vamos hoy nada más a ver el capítulo 12. Pero ese don de profecía lo vamos a comprender mejor en el capítulo 14. ¿Por qué? Hay personas que tenían tal don y obviamente ese don, el que tenía el don de profecía, tenía la capacidad de hablar revelación en el presente que traería convicción y arrepentimiento. Fíjense que hay un punto específico, una visión que era, bueno, traer convicción y arrepentimiento a través de una revelación en el presente. Ese era realmente el enfoque de aquellos que tenían ese don, el don de la profecía. No era para ninguna otra cosa, sino era para sencillamente pues traer convicción y arrepentimiento. En ese tiempo, obviamente, pues Dios estaba obrando pues en revelación y pues apenas se estaba escribiendo el canon del Nuevo Testamento, y el Padre Dios tenía que estar haciendo pues diferentes moveres del Espíritu sobrenaturales, precisamente para traer eso, convicción y arrepentimiento. Recordemos que la comunidad de los Corintios era una comunidad de idólatras, o sea, que adoraban ídolos, y ya podemos ver toda la cantidad de problemas que había, y también era una comunidad gentil. Entonces tenía que ver esas expresiones sobrenaturales, y fíjense, por eso también se les da ese mover del Espíritu Santo a ellos, para que pues ellos fuesen testimonio de ese poder de Dios que se estaba moviendo allí. Todo lo que vemos ahora nosotros escrito, que es lo que estamos estudiando, que sucedió, para nosotros la revelación.
porque para todos los que somos nuevos creyentes o todos los que somos ahora creyentes de esta generación, de este tiempo, pues es para nosotros la revelación en el presente. ¿Y qué trae esta revelación? Bueno, nosotros estamos estudiando para que eso traiga a nosotros convicción y arrepentimiento. Entonces, ese era el tema de la profecía en ese tiempo. Ese era el don de la profecía en ese tiempo. En ese tiempo. Vemos, así como los apóstoles en aquel tiempo, pues tenían toda la autoridad sobre, pues, a través de los dones, sobre los demonios, o sea, eso se puede atribuir al tema de los milagros y al don del apostolado. Para muchos realmente eso era un don del apostolado. No es que hay preferencia, no, lo que pasa es que es un tema muy difícil que no podemos abordar completo acá, porque si no nos saldríamos del tema. Pero para muchos estudiosos, el don del apostolado obviamente era un don especial que es del Espíritu y que está vigente obviamente, pero era un don especial para mostrar revelación, la revelación de la Escritura, que ya hoy día la tenemos, ya hoy día la tenemos. Y ya no, por eso es que para muchos el tema de que cesaron es por este punto, porque ya en este tiempo no se necesita más revelación, sino lo que está escrito. El Espíritu Santo debe iluminarnos en el conocimiento de sabiduría para poder nosotros pues entender la Escritura, la revelación que ya el Padre nos ha dado a través de su palabra. Ahora, ¿necesitaríamos otras profecías? Bueno, ya no necesitamos otras profecías. Necesitaríamos diferentes milagros. Bueno, todos los días Dios está haciendo milagros. Pero milagros así como eran en el Antiguo Testamento o como lo vimos en el tiempo de Jesús. Bueno, creo que ya no los necesitaríamos porque ya entendemos a través de la palabra todo lo que es la persona de Dios y los milagros que están sucediendo en nosotros todos los días con respecto a la conversión, la transformación. Creo que ya nos permite pues ser creyentes. Son temas controversiales que han estado durante todo el tiempo y ha traído muchas confusiones. Por eso es que muchas personas se inclinan de un lado y muchas se inclinan de otro. Sea el Espíritu Santo, mis hermanos, ayudándonos a tener el discernimiento correcto y pues realmente a afianzarnos en lo que dice la palabra con respecto a estos temas, que bueno, realmente son temas secundarios con respecto a salvación, pero son importantes que nosotros tengamos unos puntos que se sujeten a lo que establece la palabra. No que especulemos ni caigamos en mentiras ni en doctrinas erróneas, sino que realmente nuestra fe crezca y que a través de la revelación pura de la palabra sin adulterar seamos nosotros edificados y que crezcamos a niveles de madurez para poder todos los días poder caminar conforme a lo que el Señor anhela. Seguimos entonces aquí con otra pregunta con respecto a la revisión de los dones. Entonces tenemos espíritu, sabiduría, ¿verdad? Palabra de ciencia, que es conocimiento. Fe, por el mismo espíritu, lo tenemos ya, ¿verdad? Dones de sanidades, ya lo pudimos mencionar, que es por el mismo espíritu. Hacer milagros, ya lo pudimos mencionar también. Profecía, ya lo pudimos mencionar. Discernimiento de espíritus. Vamos a explicar esto brevemente acá para seguir. Ok, discernimiento de espíritu era un don también que se les dio a algunos pues en la congregación, y estaban ellos capacitados para reconocer todas las fuerzas del mal, porque recuerde que por lo menos la palabra nos enseña que podamos discernir espíritu, y ese don pues se da para que la congregación no sea engañada. Hay un mal que se enmascara de bien, y eso es lo que realmente pues
incluso más adelante, cuando estemos en la segunda epístola de los Corintios, vamos a ver eso. Pero hay un mal que se enmascara de bien y básicamente este don lo que nos capacita es para poder reconocer las fuerzas del mal que están accionando para que la congregación sea engañada. Y eso es, para eso el Espíritu también da ese don para capacitar al cuerpo de que no esté alerta con respecto a estas fuerzas que accionan para que la congregación pueda ser engañada. Amén. Okay. Entonces tenemos, otro es diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Ahora, este también es un tema muy también controversial, pero acá no me voy a extender mucho tampoco por este punto, pero este tema de las lenguas es el tema, o sea, la capacidad sobrenatural de los idiomas extranjeros. También dentro de la capacidad en Corintios con respecto a los dones sobrenaturales también había uno para hablar idiomas y otro para interpretar los idiomas, precisamente para que la congregación pues se edificara con respecto a idiomas desconocidos. O sea, acuérdense que pues habían personas de diferentes lugares y pues estos dones permitieron que el evangelio se comunicara a personas que tenían idiomas extranjeros, que tenían dialectos diferentes. Ese es el punto que está tratando el tema de lenguas acá, o sea, lenguas e interpretación de lenguas. No es el tema de las lenguas angélicas, sino el tema de lenguas, el tema de idiomas. Y eso lo que por lo menos lo que pudimos ver en el libro de los Hechos cuando descendió el Pentecostés. Eso lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y pudimos también ver que allí las palabras en griego que se usan acá para poder determinar que son idiomas son las mismas que se usaron en diferentes pasajes en el libro de los Hechos para determinar estos idiomas. Entonces, ¿qué se está sucediendo acá? Recuerden que aquí se está escribiendo el canon y el Espíritu Santo, bueno, está obrando. Acuérdense que Dios dijo que el Evangelio iba a ser expresado en todos los lugares. Y para que el Evangelio pudiese ser expresado en todos los lugares, pues tenía que llegar a diferentes idiomas, a diferentes lenguas. Y de allí es que se trata que ese don, pues obviamente fue para que el Evangelio se propagara correctamente. Incluso hay muchos que usaban este don incorrectamente, porque y creo que en este tiempo también hay muchas personas que lo están usando incorrectamente. No estamos señalando absolutamente a nadie, pero estamos hablando conforme a lo que la palabra nos está enseñando, ¿no? Toda la diversidad de los dones era para la edificación de todos en la iglesia y también de los que visitaban la iglesia. Por eso es que pues Dios otorgó dones a cada miembro según la sabiduría que había. El Señor conoce los corazones de cada quien. Y pues nadie estaba desprovisto de ese don. Por eso es que vemos que ese don de lenguas se fue distribuyendo de manera parcial a través de diferentes tiempos. No fue un solo momento, sino fue parcial. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Si quieres, voy a hacer solamente un estudio sobre ese don de las lenguas. Pero fue precisamente para que se propagara el Evangelio a las diferentes naciones de diferentes lenguas, y precisamente tenía que haber interpretación y también tenía que haber personas que tenían ese don pues de sobrenatural de poder hablar diferentes lenguas, sencillamente para que el Evangelio llegara. Ok, entonces bueno, ya creo que aclarando esto, vamos ahora a tocar el punto ahora de la analogía que empieza el apóstol Pablo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense, como les dije, pues cada uno, a uno,
y a otro, a otro. A cada uno significa eso. A uno, a otro, otro. O sea, y por eso es que todos, pues, tenían dones. Todos tenían dones. Pero nadie podría afirmar tenerlos todos, obviamente. O sea, a unos de una clase, a otros de otra clase. Eso es lo que quiere decir. Ok. Entonces, después empieza la analogía donde él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Okay. Esta analogía es muy importante precisamente para nosotros poder entender la unidad de la iglesia y también entender, porque en cierta manera nos habla de la iglesia y nos vuelve a enseñar algo que siempre tenemos que tener presente y que muchos hasta hoy día no tienen presente. Esta analogía del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Qué nos va a explicar? Obviamente nos va a explicar el ejercicio de los dones espirituales y que está centrada en la unidad. O sea, y en la unidad corporal, así como está el cuerpo humano centrado en una unidad, también la iglesia tiene que estar centrada también en una unidad. Y la unidad corporal es con Cristo. Toda la congregación, o sea, tiene que resaltar la naturaleza que emana de Cristo como cuerpo. Y eso es espiritualmente, obviamente. O sea, no son un cuerpo separado de Cristo, ni múltiples cuerpos centrados en varios maestros, apóstoles o dones. No. Por eso es que dice que todos fuimos bautizados. Y ese bautismo ocurre con la conversión, cuando somos convertidos. Cuando somos convertidos, el Espíritu Santo coloca a la persona en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo espiritual. Entonces, toda la obra que está haciendo es en el cuerpo. Toda la obra que está haciendo el Espíritu es en el cuerpo. Y por eso les decía, pues, que cuando en el Pentecostés, ¿verdad?, fue derramada el Espíritu Santo, había la necesidad de unir la obra, espiritualmente hablando, en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los territorios gentiles. Eso es lo que está en este punto Pablo. Esa era la necesidad de la obra. Unir, obviamente, espiritualmente todo el cuerpo, ¿verdad? Agregarlo al cuerpo a través del bautismo, ¿verdad? Constituirlo, y esa obra se tenía que unir en Jerusalén, Judea, Samaria y en los territorios gentiles que todavía estaban aledañamente. Por eso, si vemos ese punto, podemos entender toda esa obra que se ha venido haciendo, ¿verdad? Bueno, que el Espíritu Santo ha venido haciendo y no es algo que se puede interpretar de una manera personal, sino tenemos que tratar de llevarlo al contexto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la visión del propósito de Dios. Por eso es que ya entramos a una analogía. Todos los corintios tenían que verse a sí mismos como un solo cuerpo. Que todos experimentan al Espíritu de la misma manera. Esa es la visión en el punto de los corintios. Por eso es que les decía que, por lo menos en el libro de los Hechos, van a haber diferentes manifestaciones, para muchos diferentes Pentecostés. Es por eso mismo, porque había una obra allí que se estaba ejecutando precisamente para unir esa obra del Espíritu que iba a ser en Jerusalén, Judea, Samaria y en el territorio de los gentiles, como lo dice en el inicio del libro de los Hechos, en el capítulo 1. Entonces, ahora, ¿cómo debían verse los corintios? Ellos debían verse a sí mismos como un solo cuerpo, que experimentaban al Espíritu Santo de la misma manera. ¿Ves?
Por eso es que el apóstol empieza con esta analogía del cuerpo. ¿Y para qué? Para mostrar la unidad de los diversos dones que eran para el cuerpo. ¿Ve? La diversidad dentro de la unidad del cuerpo. Todos necesitamos más de una parte del cuerpo para funcionar correctamente. Ese es el punto que él está queriendo tocar. Todos necesitamos más de una parte del cuerpo para funcionar correctamente. Ahora, ¿cuál era el problema fundamental que estaba sucediendo aquí? Que ellos estaban, ajá, priorizando dones espirituales. Ellos estaban priorizando los dones espirituales de menor valor y olvidaban usar sus propios dones para edificar el cuerpo de Cristo en amor. Eso era el problema que había allí. Ellos estaban priorizando los dones espirituales de menor valor y olvidaban usar sus propios dones para edificar el cuerpo de Cristo en amor. Y eso es lo que ya vamos a seguir desarrollando. Ya vamos a seguir desarrollando. Ok, seguimos acá. ¿Qué es el punto final? Ok, todos necesitamos, ¿verdad? Más de una parte del cuerpo para funcionar correctamente. Todos necesitamos una parte del cuerpo para funcionar correctamente. Vamos a seguir leyendo. Ok. Versículo 14. Además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Voy a leer hasta aquí. Y fíjense que nos está hablando en este punto del funcionamiento adecuado del cuerpo. El funcionamiento adecuado del cuerpo. O sea, aquí no se permite pues que una parte del cuerpo descarte la necesidad de la otra para el pleno funcionamiento del cuerpo. Es lo que estamos viendo. El ojo y la mano humanos son extremadamente importantes para el cuerpo. Cualquier ojo que necesite frotarse o que le saquen un objeto sabe la importancia de una mano. Y eso es un ejemplo que debemos tener presente siempre, porque esta es la analogía para ver también cómo funciona la iglesia. Podemos ver que hay, como dice, más decoro en unos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las orejas se ponen argollas, se ponen zarcillos, ¿verdad? En los ojos muchas veces se pintan, se adornan, ¿ves? Pero el colon o quizás otras partes que son invisibles también son de vital importancia, aunque no se decoran de la misma manera. Aunque no se decoran de la misma manera. ¿Ves? O por lo menos aquellas que se exhiben y aquellas que no se exhiben.
Entonces, todos los dones espirituales forman parte de la congregación. Todos los dones espirituales forman parte de la congregación. Y pudimos ver pues que hay un don de profecía, un don de sabiduría, un don de conocimiento, y habían dones de milagros, sanidades. Habían diferentes. ¿Qué priorizaban los corintios? Obviamente, pues ellos estaban buscando figurar la exaltación. ¿Y por qué? Porque ellos estaban siendo arrastrados por aquellas costumbres del mundo. Aquellas costumbres del mundo. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Obviamente que la congregación local se hace presente como un cuerpo, porque eso es lo que es la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde las personas que reciben menos honor, porque sus dones no son tan visibles, ¿verdad? Para el público, vamos a decirlo así, o sea, o que no tienen tanta importancia como los dones que son codiciados, o sea, reciban más honor que otros. ¿Ve? Eso es lo que muestra allí. Porque, bueno, hay dones que son codiciados y lo podemos ver, pero no es de eso lo que se está tratando la iglesia, y eso es lo que el apóstol quiere que entendamos todos nosotros. Todos nosotros, todos los dones son importantes porque todos los dones son dados para edificar el cuerpo. Todos son necesarios, todos son importantes. Y eso no lo entendían los corintios. Ellos estaban pasando por alto eso. ¿Ves? Pasando por alto eso. Por eso es que estaban sucediendo también toda esta cantidad de problemas. Y este punto específico es el tema de los dones. ¿Ves? O sea, entonces ellos, para honrar a las personas aparentemente con dones menores, era difícil. ¿Ves? Porque los corintios honrarían naturalmente a quienes tenían dones ostentosos. ¿Ves? Ostentosos. Entonces, honrar a quienes tenían dones percibidos como de menor importancia, que busca prevenir una desunión. Busca prevenir una gran desunión dentro del cuerpo. Por eso es que el apóstol está exhortando a eso. Honren a quienes tienen dones percibidos de menor importancia. Porque él quiere que no haya desunión dentro del cuerpo. Porque habían unos que se jactaban sobre los dones de ostentosos. Y esa jactancia que daba como resultado a la fractura del cuerpo. ¿Ves? Así como también se acuerdan cuando la jactancia también fracturó con el tema de los líderes, también que causó divisiones, también sucedía con el tema de los dones. ¿Ves? Y también lo pudimos ver en la indiferencia que habían con quienes tenían libertad para comer los alimentos ofrecidos a los ídolos. También lo vimos, ¿no se recuerda? Que ellos unos lo hacían y unos que no tenían esa tal libertad, pues eh, tenían ese obstáculo, ¿no se acuerdan? Entonces, por eso es que es muy importante que haya esa unidad y precisamente esta analogía es para eso. Fíjense que también incluso al compartir la cena del Señor también había una fractura. ¿Cuál era? Bueno, que los ricos participaban de la comida sin los de menor recursos. O sea, estaban obviamente marginalizándolos, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, que los corintios se habían dejado llevar por la sabiduría de este mundo, que enfatizaba qué, y es lo que podemos ver, la grandeza y los logros humanos en lugar del servicio y el amor por aquellos con menor habilidad. Entonces, Pablo está llamando a una congregación de amor, que haya cuidado brindado en quienes tienen dones ostentosos, brindando también amor a quienes tienen dones de menor ostensión. Así que el reconocimiento es la unidad del cuerpo. El Espíritu ha dado dones para la obra de Cristo. Y eso crea una congregación pues que no pasa el sufrimiento por alto de nadie. De nadie. El sufrimiento de un miembro es el sufrimiento de todos los miembros, así como el cuerpo físico. Todo el cuerpo debe compartir el dolor del miembro y también debe buscar aliviarlo, mi hermano, aliviarlo. Por eso es que él está pues mostrando esta serie de versículos que nos enseñan básicamente eso.
Básicamente eso. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Entonces, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está totalmente claro eso, ¿verdad? Ahora, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y se dan cuenta que al salir de la analogía del cuerpo físico, o sea, Pablo está reiterando esa identidad de unidad corporal en Corintios. Una unidad que nosotros debemos ver en una iglesia correcta. ¿Ve? Inclusión, edificación, honor, cuidado, gozo de toda la congregación. Toda la congregación. ¿Ve? Y el Pablo no se está contradiciendo al honrar el don o los dones más visibles y codiciados. Tampoco está contradiciendo sus palabras sobre la distribución soberana de Dios sobre los dones al llamar a los corintios a desear dones que él identifica como superiores. Por lo menos apóstoles, profetas, ¿verdad? Maestros, hacedores de milagros, que en su tiempo se desempeñaron en papeles humanos significativos, mis hermanos. Significativos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso fue lo que estableció la iglesia por parte de Dios. ¿Ves? Y recuerden que cuando se establece la iglesia sobre el fundamento de la palabra de Dios y sobre el fundamento que es Cristo, ¿ves? Al verificar la obra a través de los milagros, pues, se está cerrando el canon, porque ya tenemos la revelación, ya está ahora, como quien dice, nos vamos al libro de Apocalipsis, a esperar la venida, a recibir la revelación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en ese tiempo de espera, ¿no? De espera. Ok, seguimos acá para culminar con respecto a los últimos versículos. Vamos a desmenuzarlos un poco más. Ok, ¿habría unidad? Pregunto esto. ¿Habría unidad? Porque él culmina los versículos 29 y 30 con preguntas. Entonces, ¿habría unidad si todos tuviesen el mismo poder de apostolado? Quizás sí, pero no habría capacidad para dar revelación profética. No habría capacidad para enseñar. No habría capacidad para realizar milagros. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque obviamente la iglesia en ese tiempo necesitaba prosperar en una cultura. Necesitaba sanar a personas que en ese momento pues iban también a ser embestidas de la gloria de Dios para dar testimonio de lo que se estaba escribiendo o de lo que se iba a escribir, de lo que Dios iba a mostrar a futuras generaciones. Entonces, ¿habría unidad también? Si todos tuviesen el mismo poder, pues, de apostolado y no hubiese personas que interpretaran, ¿no? O personas que pudiesen hablar otros idiomas. ¿Cómo iba a llegar el evangelio a los no creyentes de lenguas extranjeras? ¿Mm? Entonces no es bueno que el cuerpo esté dotado exclusivamente de un solo don. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. ¿Ve? Y Dios sabe eso.
Por eso es que no se debe honrar a ningún don exclusivamente por encima de otros, incluso en medio de su exhibición pública. No se debe, porque llegaríamos a lo mismo, esa desunión. El cuerpo sería pobre si solo se diera un don en la congregación. Y es lo que podemos entender en todo este capítulo 12. Por eso que nos habla como a niños prácticamente el apóstol Pablo. Bueno, realmente Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces la unidad que debería querer anhelar, que debería anhelar, que la iglesia crezca y que se expanda. A medida de que todos los creyentes están madurando y los no creyentes son evangelizados. Entonces el deseo de tales dones entre ellos, lo único que va a demostrar es una concordancia con los planes de Dios para su iglesia. Para su iglesia. Porque todos estos dones son usados para el designio de la edificación del cuerpo de Cristo. Para que no expresen su deseo de dones como pues lo han hecho hasta ahora. Eso es en el caso de los corintios, que es en desunión, sin la consideración de los demás, como ya ha venido pasando en los problemas, ¿ves? Por eso es que, o sea, como los corintios, ¿verdad? Han venido teniendo esta desunión, han desconsiderado a los pobres y han venido acarreando toda esta serie de problemas por la gran cantidad de dones que ellos, que estaban entre ellos. Por eso es que Pablo dice ahora que en el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y vuelvo y repito, o sea, procurar los dones mayores habla es de esa concordancia, o sea, de esa concordancia con los planes de Dios para su iglesia. O sea, es un deseo que debe haber en concordancia con los planes de Dios para su iglesia, o sea, para la edificación del cuerpo. O sea, yo quiero dones, Señor, pero para que la iglesia sea edificada, porque, o sea, somos un cuerpo y porque necesitamos que se manifieste la diversidad de dones en la iglesia, precisamente para crecer. Entonces, debido a lo que está sucediendo en Corintio, Pablo ofrece mostrar una manera de usar los dones que deben codiciarse más que experimentar dones superiores. ¿Y cuál es? Y así vamos a terminar hoy, porque vamos a comenzar el capítulo 13, y lo comienza con el versículo 1 del capítulo 13. Por eso es que lo va a mostrar. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cuál es la solución que está dando Pablo aquí? Que busquen el amor. Busquen el amor, porque el amor es lo que encarna en el humano el evangelio. Deseando y usando fervientemente los dones espirituales que edifican el cuerpo de Cristo, que está bautizado en el Espíritu. O sea, eso es la solución que está dando el apóstol Pablo en el capítulo 12 acerca de este gran problema de que estaban codiciando pues esta división que había por el tema de los diferentes dones y el menosprecio y la deshonra que había con respecto a los dones, que ya podemos entender de qué se trata, para qué son y cuál debe ser nuestra postura en la iglesia con respecto a la distribución de los dones que el Señor ha dado para que su iglesia crezca en madurez y sea edificada constantemente. Toda pregunta, mis hermanos, estoy disponible para que las hagan.
nos vemos ahora en el capítulo 13 para continuar pues este, esta serie, porque realmente el tema de los dones, como lo dije, vamos a seguir tocándolo en el capítulo 13 y también en el capítulo 14 para entender un poco más todo el contexto completo. Dios les bendiga grandemente.